Muy bien, entonces en esta clase de hoy vamos a dar una introducción a Python, hablar un poquito de los tipos de datos en Python y de las sentencias de control que tiene Python para poder definir algoritmos que ustedes estarían utilizando en los diferentes ejercicios que están previsto completar en las siguientes clases. Entonces, eh, en la, en la PBA, en la plataforma virtual académica de la universidad, ustedes tienen, ya les había compartido el manual del estudiante, que es un documento que tiene todo el contenido que vamos a estar viendo durante todo el curso. Y adicional a eso, yo le voy a estar compartiendo algunas presentaciones de lo que vamos a estar viendo en las clases sincrónicas. Eh, pero básicamente todo el contenido de la clase se consolida en el material del manual. Entonces, hablando un poquito sobre el lenguaje de Python, nosotros más adelante vamos a estar trabajando lo que son módulos en Python, expresiones regulares, orientación a objetos, programación funcional, y viendo cómo trabajar un poco de los módulos que tienen que ver con networking en Python y los módulos que tienen que ver con un análisis de datos en Python. Entonces, con eso abarcaríamos todo el contenido, digamos, más interesante que tiene el lenguaje de programación, pero evidentemente Python es un lenguaje extremadamente poderoso que aplica en lo que se llama un lenguaje multiparadigma, porque es un lenguaje que permite programar en varios paradigmas de la programación, como por ejemplo la programación estructurada, la programación orientada a objetos, la programación funcional, la programación orientada a eventos. O sea, Python soporta todo. Entonces es un lenguaje muy poderoso, muy competente y además que tiene una sintaxis muy fácil de digerir. Entonces el desarrollo de Python inició en los años 70. Es un lenguaje que pudiéramos decir relativamente joven en comparación con otros lenguajes de programación. Joven, pero un lenguaje con mucha popularidad y mucha aceptación en muchos ecosistemas profesionales. Inicialmente fue desarrollado por Guido van Rosen. Guido van Rosen fue, digamos, el pionero, la persona que le dio vida al lenguaje y se popularizó en la última década, precisamente en los años más recientes, del 2009 en adelante. Python ha tenido un desarrollo impresionante y una amplia aceptación, convirtiéndose hoy en día en uno de los 10 lenguajes más usados en el mundo, siendo obviamente compitiendo con lenguajes eh, mucho más viejos en términos de, de uso y de surgimiento como C, C++, Java. Sin embargo, tiene una increíble aceptación. Entonces, Python actualmente tiene la versión 2 y la versión 3. La versión 2 de Python, una versión que todavía se usa bastante y todavía tiene soporte. Y la versión 3 es el futuro de Python. O sea, es básicamente por donde se está encaminando todos los nuevos desarrollos de Python, que es la versión que vamos a estar usando. Aunque vamos a estar viendo quizás ambas cosas, viendo comparaciones entre la versión 2 y la versión 3, porque Python tú puedes, obviamente, tener soporte a proyectos que están corriendo con Python 2. Y la diferencia quizás no es tan grande, pero hay diferencias y son importante tenerla en cuenta. Entonces, Python es lo que se llama un lenguaje interpretado de alto nivel, de muy alto nivel. Un lenguaje interpretado es un lenguaje que permite
que su código se va leyendo, ¿verdad? Línea por línea y se va ejecutando inmediatamente en tiempo real. A diferencia de un lenguaje que es compilado, como por ejemplo C, C++, C Sharp, que son lenguajes que hay el traductor, quien traduce el código a máquina, es un compilador que lee todo el código y bueno, luego de leer todo el código pasa por varias fases de compilación hasta convertir el código humano en código que la máquina puede interpretar. El efecto de, obviamente, del código interpretado es un efecto de mayor rapidez, pero obviamente tiene desventajas en comparación con la compilación y es que obviamente es un lenguaje que puedes, en términos de ejecución es más inseguro que un lenguaje compilado, porque la compilación te permite validar que el código completo está óptimo antes de ejecutar el programa. Y en la interpretación tú puedes encontrar un error en la línea X, digamos la línea 15, y ahí es que revienta el programa. Por lo tanto, en términos de seguridad en la ejecución es mucho menos robusto el lenguaje interpretado, pero obviamente en rapidez es significativamente mayor. Entonces, el lenguaje, como le decía, soporta múltiples paradigmas de programación, soporta la programación orientada a objetos, la programación funcional, que se utiliza mucho en las áreas académicas. Eventualmente, lo que te permite la programación funcional es ya tener encapsuladas funciones matemáticas. Eh, los ejemplos más comunes de programación funcional son Lisp, y también matemática y MATLAB, son, ¿verdad? Son lenguajes que soportan ese tipo de escenario donde se va a invocar funciones. Y obviamente Python también permite ese tipo de programación. Además, soporta la programación procedimental, que es la programación estructurada, que hasta ahora es la que estamos utilizando. También soporta la programación lógica, ¿verdad? Igual que Prolog, que es un lenguaje para hacer eh, programas lógicos o para programación de lógica. Y obviamente es un lenguaje con múltiples propósitos y obviamente se utiliza en diferentes tipos de aplicativos. Tiene muchas librerías que incluyen módulos para trabajar análisis de datos. Obviamente ahí el uso principal es la parte de utilizarlo para procesamiento matemático, cálculos estadísticos, ploteo de datos, análisis de datos. También es común utilizar Python para criptografía, porque proporciona servicios de criptografía para las personas que trabajan en ciberseguridad. Uno de los usos de Python es, pues, obviamente utilizar los servicios de criptografía para la encriptación de datos. También tiene interfaces para comunicarse con sistemas operativos. Tiene módulos para trabajar la parte de comunicación en red. Soporta el protocolo habla con el protocolo TCP/IP. También permite hacer aplicaciones gráficas, desktop, usando PyQt. Y también se puede utilizar para desarrollo web, utilizando Flask, que es un framework de desarrollo web. Entonces Python es prácticamente una opción que te permite llegar en la práctica te permite llegar a cualquier tipo de aplicativo. O sea que es una decisión muy interesante utilizar Python para trabajar diferentes tipos de proyectos. La filosofía de Python, que se encuentra en el website de la página oficial, python.org, lo que le llamamos el Zen de Python. Ahí, bueno, pueden encontrar cuál es el Zen o la filosofía que sigue Python, sobre la cual se fundamentó y se rige. Obviamente, aquí promueve que el código sea muy estético. La belleza es mejor que lo bello es mejor que lo feo. Lo explícito es mejor que lo implícito.
Lo simple es mejor que lo complejo es mejor que lo complicado. Lo flat sería básicamente eh, lo llano, ¿verdad? Es mejor que lo anidado. Eh, Sparse básicamente es mejor que denso, o sea, tener una estructura liviana es mejor que tener una estructura densa de un código muy pesado. La facilidad para leer el código cuenta, lo que se llama readability. Eso es muy importante, que tu código tú lo veas y sea fácil de entender, y es parte del Zen de Python o de la filosofía de Python. Los casos especiales no son tan especiales como para romper las reglas, o sea que básicamente eso promueve el uso de prácticas, de buenas prácticas de diseño y no de siempre estar desarrollando en base a la excepción, en base a que déjame hacer este ajuste aquí para que funcione. Python promueve el uso de buenas prácticas de diseño. Eh, y esa versión de promover lo práctico, de que sea pragmático el lenguaje, por supuesto, vence cualquier otro tipo de codificación. Los errores nunca deben pasar en modo silencioso, o sea, siempre debe verse el error para poderse tratar y poderse mejorar, al menos que explícitamente definamos en nuestro código que no queremos que el error se revele. Básicamente eso es lo que dice la filosofía. De cara a lo que es la ambigüedad, en la filosofía de Python se niega rotundamente a la tentación de adivinar de lo ambiguo, ¿verdad? De lo que no está explícito, de lo que no está obviamente simplificado en el código. Entonces, debería haber por lo menos una y preferiblemente una sola forma de hacer las cosas y que sea la más obvia. Entonces eso tiene que ver, ¿verdad?, con la facilidad y la simplicidad del código. Eh, lo inmediato es mejor que lo que nunca llega, ¿verdad? Que se haga es mejor que nunca, es mejor lo que se haga ahora que lo que venga en el futuro, la promesa de que vamos a tener la versión 5 de Python, tal cosa. O sea, se promueve la disponibilidad de lo que se necesita, parte de la filosofía. Y si la implementación es complicada de explicar, es una mala idea. Si tú tienes que invertir mucho tiempo explicando el código, explicando la lógica, Python dice que eso es los creadores de Python y su filosofía dice que es una mala idea. Tiene que ser fácil de explicar, tiene que ser sencillo, tiene que ser hasta cierto punto obvio y intuitivo. Si la implementación es fácil de explicar, entonces sí es una buena idea. Y los espacios de nombre son una excelente idea y se promueve a que se hagan. Los namespaces básicamente son los módulos, o sea, se invita a la creación de módulos que tú puedas importar como una librería a tu código y reusar esa lógica. Entonces, esto es la filosofía de Python como lenguaje. Ya ustedes ven que el extracto de la filosofía de Python es la promesa de lo explícito, de lo simple, de lo fácil de leer y de lo fácil de explicar. Entonces, si, a medida que vayan trabajando con Python, se van a dar cuenta que es así. Se van a dar cuenta de que Python es extremadamente sencillo y que leer la librería de la documentación y librerías es bastante sencillo de llegarle a la lógica por simple deducción, porque, bueno, parte de la filosofía de Python es que tú no tienes opción a no hacerlo, porque ya el código de por sí es bastante sencillo. Entonces, ¿cuáles son aquellas funcionalidades notables que tiene el lenguaje Python? Bueno, en primer lugar, un lenguaje extremadamente sencillo de aprender, soporta la fácil y rápida adopción de entornos de desarrollo nuevos. O sea, ustedes quieren aprender a utilizar, digamos, a poder automatizar infraestructura con Python usando los módulos de networking.
y eso van a ver que es simplemente una documentación que tiene unos APIs definidos que tú vas a leer y que si tú conoces la arquitectura de Python a lo interno, pues tú te puedes poner rápidamente al día. Por lo tanto, el desarrollo se hace relativamente rápido. Es es un lenguaje de cross-platform o plataforma cruzada, básicamente multiplataforma. Es, es de código abierto, es extensible. La definición de extensible es que es un lenguaje que tú puedes fácilmente extender su funcionalidad por el amplio espectro de librerías y de módulos que tú puedes incluir en tu código sin tener que comprar, sin tener que rehacer, simplemente extender el uso de esos componentes que están disponibles. Es un lenguaje que también soporta la capacidad de poder empotrar o incrustar dentro de otros tipos de aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones móviles, aplicaciones web. Su naturaleza, obviamente, al ser scripting, si tú tienes en el entorno, en el sistema operativo o en el ambiente, tú tienes el environment de Python, la máquina virtual de Python, pues tú puedes perfectamente correr código Python. También soporta amplias variedades de librerías y tiene comunidades activas para el soporte a esas librerías y obviamente es útil para una gran variedad de aplicaciones. Rubén, dígame. Sí, con respecto a lo que te comentaba sobre la parte de API y manejar los módulos de networking, ¿eso lo veremos aquí un poquito extenso o simplemente lo tocaremos? Sí, tenemos una clase completa de eso. Excelente. Ahí se trabajan, la parte de networking se trabaja con sockets. Entonces, obviamente no vamos a ver ningún framework de externo al curso, como por ejemplo Ansible, que es un framework para Python, para automatización de infraestructura, pero, pero, pero obviamente con un entendimiento del lenguaje Python, tú puedes, obviamente, con el conocimiento de Python que tú vas a aprender en el curso, tú puedes rápidamente incorporar el framework y usarlo. Tampoco vamos a ver desarrollo web, no hay tiempo para ver frameworks externos, porque cada framework es un mundo y es un curso aparte. Por ejemplo, Flask es un curso aparte, eh, el Ansible es un curso aparte, Django es un curso aparte, son frameworks que tienen, pero al final Python, o sea que cuando tú aprendas a utilizar Python, tú simplemente lo que vas a usar es una librería nueva. Sí vamos a ver algunas librerías y vamos a utilizarlas y vamos a trabajar con ellas. Lo que cambia es que, bueno, Flask, Django y todo eso son frameworks que incorporan librerías nuevas. Entonces, como hay tantas librerías en Python, nunca va a haber tiempo para agotarlas todas, porque cada una son una línea. Por ejemplo, Web Development es una línea. Tú puedes aprender networking y no tocar nunca web development. Tú puedes tocar análisis de datos y no pasar nunca por web development. Entonces, digamos que son frameworks que hasta cierto punto son mutuamente excluyentes en el campo profesional. Alguien que trabaja Python para hacer automatización de infraestructura con frameworks como Ansible, Chef, Puppet, Salt, no va a tener que hacer desarrollo web. Por lo tanto, no va a tener que aprender Django, no va a tener que aprender Flask, ni nada de eso. Por lo tanto, obviamente va a depender te está aprendiendo Python para después tomar una decisión para dónde se va. Entonces, al final del curso, tú puedes tomar esa decisión para dónde tú te vas. Eh, entonces, lo primero es que tenemos que instalar Python. Es el primer paso. Tú puedes optar por la instalación de Python en una máquina virtual o utilizar Python en tu ambiente local. Eh,
cualquier opción es válida, lo importante es que tú tengas una herramienta de desarrollo. Y adicional a eso, pues como vieron en el virtual, yo le puse el link para utilizar Replit, que es un intérprete interactivo de Python, o sea, proporciona un intérprete interactivo de Python y usted puede hacer sus códigos de Python ahí arriba almacenarlos en el mismo Replit, en la misma nube que Replit te proporciona. Es una opción. También en la opción local yo voy a estar utilizando PyCharm, que es un IDE, PyCharm Community, que también yo le puse el enlace para que lo descarguen. Es un entorno de desarrollo muy usado y muy competente realmente. Entonces, en el caso de algunas personas que están trabajando con Linux, ustedes pueden, obviamente, lo primero es instalar Python, Python 3, la última versión disponible, la Python.3.8, Python.3.8.3, me parece que es. Usted puede primero descarga el intérprete de Python, lo instala en su máquina. Si tiene Linux, simplemente lo instala, ya sea si tiene Ubuntu, apt-get install Python. Si tiene un Linux basado en Red Hat, puede usar yum install Python o pip install Python, que es pip es el gestor de paquetes de Python, que vamos más adelante también a hablar de él. Si está utilizando Windows, usted puede utilizar el mismo Python, instala una herramienta que es el Python Idle y el Python Idle y además el Python Interpreter, usted lo puede utilizar para programar. Usted puede hacer su código en Notepad, en Sublime Text. eh, en el caso de Windows, también usted puede utilizar Eclipse, usted puede utilizar PyCharm. PyCharm es la opción recomendada. Y Replit, para que si tú te mueves a otra computadora y quieres seguir trabajando con tu código en Python, tú puedas perfectamente trabajarlo conectándote a la página, te logueas con tu cuenta y ahí tú vas a tener todos los códigos que tú has hecho, van a estar almacenados ahí porque es como un cloud para eso y automáticamente te da un editor que te permite luego probar el código el código, ejecutarlo y probarlo. Entonces, el intérprete de Python, yo le explicaba que Python es un lenguaje interpretado. Entonces, como es un lenguaje interpretado, el intérprete es quien le traduce la instrucción, el código fuente que ustedes escriben en Python, pasa por un proceso de traducción para que la computadora lo pueda ejecutar, para que pueda ejecutar instrucción por instrucción. Ese componente de traducción se llama intérprete. Y el intérprete lo que hace es que traduce el código y genera un bytecode. Y ese bytecode se ejecuta en una máquina virtual de Python. Esa máquina virtual es similar a la máquina virtual de Java. La diferencia es que obviamente es para ejecutar e interpretar código Python. O sea, el proceso de interactuar con el intérprete tiene dos mecanismos, dos modos, el modo normal y el modo interactivo. El modo normal es básicamente un archivo .py, la extensión de los archivos Python, una extensión, todos los archivos que ustedes creen, Notepad, Notepad++ o en cualquier IDE, se deben almacenar con la extensión .py, py. Y esa extensión, luego, cuando tú la ejecutas, el intérprete de Python va a leer el código y lo va a traducir a la máquina y la máquina lo va a ejecutar. Eso eso se hace en cuestiones de nanosegundos, dependiendo de la cantidad de tiempo que necesite el intérprete para generar código, la ejecución del código. Está obviamente el modo interactivo, que ya lo hemos visto, lo hemos trabajado en Replit, que básicamente un intérprete interactivo es el proceso donde tú lees el código, evalúa el código, imprimes. Eso es un loop. Ese loop, por eso la página Replit se llama así, porque Replit es básicamente eso. El REPL es básicamente el proceso de leer el código, evaluarlo, imprimirlo y luego el loop, ¿verdad? De las iteraciones.
Entonces, ese código en el modo interactivo, a medida que tú vas introduciéndolo en ese intérprete interactivo, tú vas viendo el resultado inmediatamente de la lectura del código, de la ejecución del código, de la impresión en pantalla. Si tú tienes un if, él lo va a evaluar. Si tú tienes un loop, él lo va a correr. Entonces, ese proceso es evidentemente un REPL. Entonces, en el modo normal usted escribe el código, lo escribe usando su editor de preferencia. Digamos que vamos a crear un programa sencillo que imprima Hola Mundo. Entonces tú le vas a llamar al archivo como tú quieras, digamos helloworld.py, y el contenido de ese archivito es el print, ¿verdad? Del texto. Print Hello World. Y eso va a imprimir, o sea, para ejecutar el código, si lo estamos utilizando fuera de un IDE, digamos que escribimos el código en Notepad, escribimos la línea print y luego compilamos e interpretamos el código. Para interpretarlo vamos a un command prompt o al shell del sistema operativo que estén usando, por ejemplo en Linux o en Windows escribimos Python, escribimos el nombre del archivo y cuando le damos a ejecutar, a Enter, eso va a generar, ¿verdad? Va a generar la salida del código y eso obviamente va a generar bytecode y lo va a interpretar y va a dar la salida inmediatamente. Entonces, en Python se utiliza la sentencia, en Python 2.0 no se usa, el print no lleva paréntesis, simplemente pone print y lo que tú vas a imprimir. En la versión 3.0, 3.x de Python es una función. O sea, en el caso de la versión 2 es un comando, como por ejemplo cuando tú escribes input o cuando tú escribes if, es un comando, él lo ve como un keyword. Pero en el caso de Python, print es una función. Como es una función, tú le tienes que pasar parámetros de entrada. Y los parámetros de entrada, en este caso, es lo que tú quieres que el código imprima. Entonces, si tú estás usando un código que tú quieres que soporte la versión 2 y la versión 3, eh, pues y tú quieres usar la versión del print que se usa en la versión, si tú estás ejecutando un código versión 2x y tú quieres usar la versión de print del Python 3, entonces tú tienes que importar la función print function. Tú puedes hacerlo invocando el módulo future y se importa la función print y ya tú la puedes usar en cantidad de veces. Pero eso obviamente si tú estás usando la versión 2x y quieres ejecutar la versión del print de Python, que eso obviamente ustedes no lo van a tener que hacer porque ustedes van a usar directamente la versión 3. Y también en Linux, en el caso de Linux, tú puedes usar el famoso shebang al inicio de la línea para especificar el- la ubicación a donde está tu intérprete de Python. Y bueno, después tú puedes correr el código como se hace en Python, que es poniendo, ¿verdad? Punto slash y el archivo ejecutable. Eso es el caso de lo que tengan Linux. En el modo interactivo, puede realizar todas las operaciones en el modo interactivo. El modo interactivo soporta opciones adicionales. En este link, usted puede entrar a la página oficial de Python eh, y ver todas las posibles opciones que soporta el modo interactivo. Por ejemplo, el "-c", comando Python-c, ejecuta un solo comando. El "-o" es para ejecutar con optimización. El "-d" para mostrar información de debugging. Pero bueno, tú tienes aquí el intérprete interactivo de Python y la diferencia ustedes van a ver que el prompt es distinto. Te va a mostrar esos paréntesis angulares y luego tú vas a poder poner todo tu código y ver inmediatamente el resultado. Por ejemplo, imprimir Hola Mundo, guardar un string en una variable y luego si tú invocas la variable te va a salir el resultado. Por ejemplo, 2 por 5, él te va a interpretar el resultado y te lo va a poner el valor. En el caso de cuando tú multiplicas por un string, fíjense qué curioso lo que sucede.
para que ustedes vean lo robusto que es Python. Si tú haces 2 por 5, él te da 10. Pero si el string, si lo que tú tienes en una variable es un string, él te va a imprimir esa cantidad de veces el mismo string que contiene la variable. Por ejemplo, la variable dice hello world. Si tú multiplicas la variable hello world por 2, él te va a imprimir 2 veces hello world. Entonces, obviamente eso es el poder que tiene el intérprete de Python de poder ejecutar de manera simple esa lógica. Tú le estás diciendo duplícame el contenido de la variable tal y duplícame el contenido, multiplica por 2. Entonces eso es exactamente lo que está haciendo Python. En otro lenguaje eso no sucede. En otro lenguaje incluso tú no puedes hacer eso. No, tú multiplicas por un string y eso es un error. También tú tienes la manera de poder iterar sobre una enumeración. El range es una función de Python que genera una estructura llamada enumeration y eso básicamente va a generar tres valores, 0, 1 y 2, sin incluir el último. Siempre incluye el primero, pero no incluye el último. Entonces él va a hacer una iteración y va a imprimir por cada vez que él entra al rango, ¿verdad? Y eso va a ir aumentando de uno en uno. Eso es un for básico de iterar hasta cierta condición con incremento de uno en uno. Y bueno, ahí lo que está haciendo es imprimiendo la cadena Hello World la cantidad de veces del rango especificado. En el rango dice de 0 a 3, por lo tanto lo va a imprimir, el valor del range va a empezar en 0, luego va a pasar por 1, luego va a pasar por 2 y como no incluye el 3, se termina la ejecución del for y entonces lo que va a pasar es que va a imprimir 3 veces la cadena Hello World. Y ya si tú quieres salir del intérprete en modo interactivo, simplemente escribes exit o tú le puedes dar control Q, también es el quit, que te permite salir del intérprete. En Python es importante que entiendan que los espacios en blancos y la indentación, que son los espacios, tienen un significado. En otros lenguajes se utilizan los brackets y los paréntesis para denotar bloques de código. En Python se utiliza la indentación. Por ejemplo, eso que están viendo en la gráfica, vamos a poner a ver si tengo el pointer. No tengo pointer. Esta parte del código acá, ustedes tienen pointer. ¿Hay pointer? Claro. Esta parte del código aquí tiene una iteración. Ah, mira, los comentarios. Los comentarios de una sola línea se ponen en Python con el símbolo de número, el hash, ¿verdad? Y los comentarios de múltiples líneas se pone 3 veces el double quote. O sea, 3 veces el double quote. No me acuerdo cómo se traduce eso. Típicamente los comentarios de múltiples líneas se utilizan para documentación, para documentar y explicar lo que tú estás agregando dentro del código. Los comentarios se utilizan para expresar información que no es que el código en sí no expresa. Por lo tanto, si el código es autoexplicativo, quizás es innecesario agregar código. Por ejemplo, si tú estás imprimiendo Hola Mundo, no hay que poner un comentario que diga, esta línea imprime Hola Mundo, porque ya el mismo código se está explicando. Ahora bien, si tú tienes una lógica, ¿verdad? Que tú estás evaluando y esa lógica es complicada y tú necesitas explicar de qué se trata, pues sí tiene sentido que tú agregues comentarios de múltiples líneas y agregues eso en el código para que el próximo programador que abra ese archivo vea esa documentación. Entonces, si se fijan en el comentario, luego simplemente se escribió un for y abajo del for está indentado el print que imprime el valor i. El resultado de eso es 0, 1 y 2. ¿Qué pasa? Que ese print, estamos diciendo que está dentro del for porque hemos identado el print. La indentación es que hemos agregado una cantidad de espacio
a la línea que queremos que esté dentro del bloque. Si el for es un bloque, todo lo que está indentado a la derecha es el contenido de ese bloque, que en otro lenguaje de programación se utiliza las llaves, ¿verdad? Para reflejar eso, porque las llaves explican que lo que va automáticamente debajo de la llave es un código que contiene el bloque y luego cuando tú quieres terminar el bloque simplemente pones la llave que cierra, ¿verdad? Tú abres la llave que abre el bloque y la llave que cierra el bloque. En el caso de Python es simplemente indentar a la derecha todo el código que queremos que sea parte del bloque y ya cuando no queremos que algo esté dentro del bloque, simplemente quitamos la indentación. ¿Cómo es quitar la indentación? Empezar a escribir en el mismo espacio, sin indentación, en el mismo nivel donde está el bloque anterior. Por ejemplo, ahí vemos que el for termina después del print y luego inicia un bloque de una función que se define utilizando la palabra def y el nombre de la función. Y ya todo lo que está indentado a la derecha es parte de la función. Por lo tanto, el print y el comentario es el contenido del bloque de la función porque ya lo hemos identado. O sea, que es importante para ustedes dominar la indentación para que entiendan cómo podemos definir bloques de código en Python. Entonces, Python, el tipo de dato de Python es un tipo de dato, Python se considera que es un lenguaje de tipiado dinámico y fuerte. Lo que significa es que el tipo de el strong typing o el tipeado fuerte, obviamente Python no realiza una verificación estática del tipo de dato, pero sí previene que tú hagas operaciones con los tipos de datos que arrojen un valor correcto. Por lo tanto, tú puedes tener operaciones de concatenación que ocurran cuando los operadores sean de diferentes tipos, como por ejemplo una variable de tipo cadena de texto y una variable de entero, el signo de más es una operación de concatenar, pero si fueran números, Python sabe que como son números, pues le va a hacer una operación de suma. Pero lo que sucede a lo interno es que Python hace una conversión explícita una conversión implícita para promover el tipo de datos y pueda entonces realizarse la operación. Por ejemplo, si tú tienes la cadena for y tú la estás sumando con un 2, lo que va a suceder en Python es que obviamente tú vas a necesitar, Python va a necesitar que el 2 sea una cadena también, porque él no puede concatenar una cadena con un número. Por lo tanto, lo que él hace es que convierte el 2 en una cadena para luego concatenarlo, porque el operador más lo que va a hacer es concatenar o fusionar los caracteres 2 con el carácter for. Entonces, el resultado obviamente es una concatenación, pero si fueran números, provocaría una suma. El tipiado dinámico significa que Python va a revisar todos los tipos de datos en tiempo de ejecución. O sea, a medida que tú ejecutas el código, Python verifica, tú estás guardando un número de tipo decimal, entonces esto es un float. Y ese float se lo va a asignar a una variable, por lo tanto ya sabe que la variable es de tipo float. Y cuando él haga un cálculo con esa variable, él va a respetar los tipos de datos para que el resultado de la operación sea correcto. No es necesario declarar una variable o proporcionarle un tipo de dato a la variable antes de usarlo, porque Python hace eso dinámicamente. Entonces, los tipos de datos en Python se dividen en varios, están los numéricos, y los numéricos tienen subtipos. Por ejemplo, los subtipos de los numéricos son el entero, el long, el float y el complejo para los números imaginarios. Si recuerdan matemáticas en el colegio que nos ponían a trabajar con números imaginarios, en la práctica no he tenido que hacer nunca nada con eso, pero sí existen, porque recuerden que Python también se utiliza para programación funcional y para fines de investigación
y académico. Entonces, hay operaciones que utilizan algunos científicos donde necesitan hacer uso de los números complejos y Python obviamente lo soporta. En el caso de los constructores son métodos, son funciones que existen en el lenguaje cuyo fin es poder inicializar el valor de un tipo de dato numérico, en este caso. El constructor para un entero es int, el constructor para un decimal es float, el constructor para un complejo es complex. El caso long, en long, en Python 2.x existe el tipo de dato long, pero eso se quitó. En la versión 3.x se removió el tipo de dato long, porque ya el tipo de dato entero es lo suficientemente grande como para soportar un número de cualquier tamaño, de 32 y 64 bits. Obviamente en tiempo de ejecución, Python determinará qué cantidad de bits va a asignar al número. En el caso de Python 2x existía el int para números de 32 bits y el long para números enteros de 64 bits y el float existe para números decimales. Pero ya en la versión 3.x de Python se cambió ese constructor, ya no existe. Y entonces existe directamente el int y el float y el complex. Todos los tipos numéricos, excepto el complejo, se soportan para operaciones típicas de matemáticas. En este enlace de la página de Python hay una división que es para explicar las operaciones que se pueden lograr con tipos de datos de diferentes tipos de datos numéricos. También en la aritmética mezclada se soporta y existe el operador que reduce la expresión de una operación aritmética. Por ejemplo, si tú quieres sumar un número con otro, tú puedes poner número igual a número más 10. Eso le está sumando al mismo número el 10. Python tiene una versión corta o una expresión reducida de esa operación y es poner número más igual 10. El más igual 10 está implícitamente diciendo que ya el programador no tiene que repetir otra vez la misma variable para decir que está almacenando la suma de 10 a la misma variable. Por lo tanto, eso reduce significativamente la cantidad de código que vamos a escribir. Y eso también lo soporta para los operadores relacionales. Cuando tú haces una comparación, si un número es mayor o igual, si un número es menor o igual, si un número es distinto a, también se puede utilizar esa versión. Entonces, los tipos de datos numéricos, el entero, el float, el long y el complejo, se pueden hacer múltiples operaciones. Ya les decía que existen diferentes tipos de operaciones que se pueden utilizar, matemáticas, ¿verdad? De tipo aritmética, de tipo el módulo, ¿verdad? Que se utiliza bastante en las prácticas que ustedes van a hacer. Se utiliza bastante la operación módulo, que es para calcular el residuo de la división de un número. El valor absoluto, que es la función ABS, que devuelve el valor sin signo. O sea, si tú le sacas el valor absoluto a menos 7, te va a dar el valor sin signo, o sea, te va a dar signo negativo, sería 7. Y el exponente, en el caso de Python, el exponente se logra con el símbolo de multiplicación repetido 2 veces. O sea, 2 elevado a la 8 te da 256. O sea que cuando tú pones el símbolo de asterisco 2 veces, Python lo interpreta como el operador de exponente. En el caso del operador módulo se utiliza el símbolo de por ciento. Por ejemplo, 18 módulo 5 es 3. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo 18 entre 5 y el residuo de la división es 3. 3 por 5, 15 y me queda 18 menos 15, 3. Entonces el residuo sería 3. Luego están los tipos de datos secuenciales, de secuencia de datos. Esos son muy comunes, son muy importantes y vamos a agotar un tiempo interesante en la unidad número 2 utilizando esos tipos de datos. Entonces, hay 7 tipos hay 7 subtipos. Los tipos de datos de secuencia tienen 7 subtipos.
y ahí es donde entran los strings, que pueden ser los strings 8 bits y los strings 16 bits, que se le llaman Unicode strings. Son strings que tienen mayor capacidad para almacenar caracteres más complejos. Están las listas, las tuplas, los arrays de bytes, los buffers y los objetos xrange, que en la versión 3 de Python ya no se usan los objetos xrange. O sea, esos son los diferentes tipos de datos, tanto para la versión 2 como para la versión 3, excepto que en la versión 3 ya no existe el objeto xrange. Todos los tipos de datos soportados soportan arreglos de objetos, pero tienen obviamente limitación en la variedad, porque obviamente hay otros tipos de estructuras más complejas que te permiten variar la manera en la cual tú vas a almacenar, como por ejemplo los mapas, los sets, ¿verdad? Que son estructuras que vamos a ver también, que son muy útiles para almacenar arreglos de objetos. El uso más común de los tipos de datos son el string, la lista y las tuplas. Es muy poco usado el byte array, a menos que tú quieras hacer una operación de serialización de datos que prepara la data para enviarse por la red. O, por ejemplo, si tú estás haciendo algún tipo de cálculo donde tú estás trabajando con multiplicación de matrices para poder hacer una impresión, una impresión de un canvas de 2D o 3D, es común utilizar byte array, pero en la practicidad del lenguaje es más común utilizar los strings, las listas y las tuplas. Y obviamente en los arreglos en las iteraciones con for se utiliza el range. Se utiliza el range viene a sustituir el xrange. O sea, la versión de Python 3 es simplemente el range que genera un objeto de tipo enumeration y obviamente el enumeration en base a la secuencia de números que tú quieres, que lo especifica como un parámetro de entrada a la estructura. Por ejemplo, si tú quieres que te genere un rango del 0 al 10, tú pones range 10 y él asume que el número, la iteración inicial empieza en 0 y termina en 10. Los tipos, ahora entonces vamos a ver un detalle cada uno de ellos. Está el de string, que se puede crear con comilla doble o con comilla simple. Tú lo puedes usar indistintamente. Es común utilizar las dos cosas. De hecho, si tú vas a tener un string que tú vas a poner dentro del string una comilla simple, como por ejemplo el mensaje que está ahí, hi, I'm a string. Fíjate que dentro del string tú estás poniendo una comilla simple para la versión corta del I am, del yo soy en inglés. Eso significa que tú tienes que si tú estuvieras utilizando un single quote, una comilla simple, esa comilla simple terminaría antes de la M y todo lo otro quedaría fuera del string. Para que eso no suceda, tú puedes utilizar, en esos casos que tú vas a utilizar comillas simples dentro del mismo string, es recomendable que tú entonces pongas el string completo en comillas dobles. Entonces, los strings se asignan a variables. Es muy común en la programación de cualquier tipo que tú tengas operaciones con textos, ¿verdad? Que tú tengas muchas operaciones con textos. Entonces, los strings van a ser extremadamente útiles para todo. Por ejemplo, si estás haciendo análisis de datos, probablemente que tú analices un texto, lo guardes en varios strings y luego haga operaciones de comparación, operaciones de cambiar o sacar los últimos 10 caracteres o buscar todas las palabras que empiezan con la letra N. Entonces, con el tipo de dato string, tú tienes muchos métodos o funciones dentro del tipo de datos que te permiten hacer una gran variedad de métodos, que de hecho están listados en la página de la documentación, que está aquí en el documento. Yo se lo voy a compartir. Entonces los strings son inmutables. Lo que significa que un objeto sea inmutable es que una vez tú almacenas el valor, no lo puedes cambiar.
Entonces, eso obviamente tiene una implicación en términos de consumo de memoria, porque cada vez que tú generas un string, el, el valor del string no se puede modificar, o sea, se reserva a la memoria para ese string. Tú lo puedes, obviamente, el string luego cambiar el valor, pero el string que quedaba no se modifica, sino que al string se está apuntando a otra referencia de memoria. Eso es importante que lo recuerden de la programación o de la introducción a la computación cuando te hablan de que un programa tú tienes tipos, tú puedes pasar por referencia o pasar por valor. En Python se utiliza mucho el pase por referencia y eso lo vamos a ver en diferentes momentos. Entonces, obviamente, este gran listado de métodos es importante explorarlo para que tú sepas qué puedes o no puedes hacer con los strings. En el caso de que no exista un método para una lógica que tú quieras lograr con un string, pues entonces obviamente tú combinas varios métodos de, la, de, la, de las funciones disponibles en el string y logras el resultado que tú quieres. Pero prácticamente todo está ahí. Si tú quieres convertir todo en mayúsculas, si tú quieres convertir todo en minúsculas, si tú quieres, por ejemplo, remover todas las vocales de un string, digamos que ese es el requerimiento. Entra al string y remueve todas las vocales. Eso no existe, no existe una función, un método que se llame remover vocales de un string. Entonces eso ya es una lógica que tú tendrías que crear. Y para eso tú puedes incluso utilizar ya métodos existentes en el string. Por ejemplo, index of te busca toda la ocurrencia del carácter U, del carácter A, del carácter. Entonces tú puedes, utilizando esa lógica, tú puedes hacer un recorrido del string y buscar todos los caracteres y removerlos. Pero ya eso lleva una programación, ya eso lleva una lógica personalizada del programador para conseguir la meta. Pero a partir, obviamente, a partir de los tipos de métodos que ya existen en el lenguaje. Entonces, Python soporta caracteres de escape y tienen una interpretación. Por ejemplo, slash invertido T, Python lo interpreta como un tab, ¿verdad? Un tab, una separación entre un string y otro, entre una cadena y otra, de una tabulación. El slash invertido n lo interpreta como que el texto que sigue lo va a poner abajo, porque eso es literalmente es un enter. Escribe un texto y le das a enter, entonces ese enter es un new line, esa nueva línea se imprime entonces debajo. Si tú colocas la R antes del string, el Python lo interpreta como que tú vas a imprimir el valor crudo del string, o sea, que como esté. Y aquí abajo tenemos tres ejemplos. Tenemos el ejemplo donde él imprime, bueno, hay algo que yo había borrado, vamos a arreglarlo, para que no se quede así. Aquí realmente él imprime un tab y luego imprime la cadena. Entonces primero el tab y luego la cadena hello y luego la coma y lo que sigue en la siguiente línea. La siguiente línea imprime exactamente, literalmente lo que está dentro del string. Slash invertido T, word, slash N. O sea, fíjate que él no interpretó el slash T, el slash invertido N. No lo interpretó. Y bueno, si tú utilizas un print y tú pones diferentes valores concatenados entre comilla doble, él lo va a concatenar automáticamente. Están los Unicodes. Los Unicode strings básicamente son strings que almacenan y manipulan datos de tipo Unicode. El Unicode soporta hexadesimales también, entonces tú puedes perfectamente imprimir hexadesimales, tú puedes especificar el tipo de codificación de caracteres que va a utilizar, si va a utilizar UTF-8, UTF-16. Simplemente tú utilizas la función encode del string y él va a especificar ese tipo de encoding o de codificación de caracteres especiales que va a usar a lo interno para interpretar caracteres. Eso es muy común, por ejemplo,
cuando estamos trabajando con soporte a múltiples idiomas, tu aplicación va a estar en portugués, en inglés, en italiano, en mandarín. Entonces tú deberías soportar múltiples caracteres dependiendo de la localización regional del idioma que estás soportando. Las listas son tipos de secuencias que sí, a diferencia de los strings, son mutables. Y la diferencia de mutable es que tú puedes agregar y quitar contenido a la lista sin modificar, sin crear una lista nueva, simplemente modificando la referencia a la lista. Entonces las listas son increíblemente útiles para tipos de datos compuestos, donde tú tienes diferentes tipos de datos. Puedes tener enteros, decimales, caracteres, eh, hacer operaciones de múltiples entre un carácter y un número. Entonces, fácilmente ahí tú tienes un gran cóctel de datos en una lista. Es común, de hecho. En otro lenguaje tú tienes, tu lista es de nada más de números enteros o tu lista nada más de tipo string. Entonces aquí las listas son bien dinámicas, bien versátiles. Las listas se pueden inicializar con un constructor vacío o un constructor eh, puede poner vacío o lleno, dependiendo. Si lo pongo, por ejemplo, los brackets de inicio y fin sin contenido, entonces inicializa vacío. Pero si yo le agrego contenido entre los dos corchetes, el contenido va a ser lo que yo entre separado por coma. Por ejemplo, aquí tenemos una lista con el número 42, Apple, Unicode, Apple, etcétera. Entonces, si yo imprimo la lista, me va a salir el contenido de la lista, todos los valores que yo he insertado. Luego, si yo voy a una posición específica de la lista, por ejemplo, la posición 2 de la lista, agrego banana. Si yo imprimo otra vez la lista, fíjense que ahora en la posición 2, reconociendo que siempre todo en la programación empieza en cero. El cero es un número. Por lo tanto, si tú tienes la posición 2 de una lista, estamos hablando de la posición 2 considerando que empezó en la 0. La posición 2 realmente es la posición 3, literalmente, porque está 0, 1, 2, ¿verdad? El elemento número 3. Entonces el elemento número 3 insertado en la lista es banana. Luego tú puedes insertar dentro de la lista listas, o sea, tú puedes insertar listas dentro de listas. Python es muy dinámico. La diferencia aquí es que, bueno, para especificar que aquí estamos entrando dos listas. Una primera lista que tiene ítem 1 y ítem 2 y una segunda lista que tiene ítem 3 y ítem 4. Las listas siempre se agregan utilizando los eh, brackets. No, ¿cómo se llama eso? Corchetes. Corchetes. Entonces, todos los elementos de la lista deben estar separados por coma. Y bueno, tú puedes aplicar ciertos métodos, ciertas funciones a la lista, como por ejemplo el sort para organizar, el pop para sacar. El pop trata la lista como una pila. Entonces, todo lo que está dentro de la lista, del primer número hasta el último número, son elementos que a medida que tú lo puedes recorrer, primero viendo el primer elemento, eso lo trata como si fuera, imagínense que tú tienes una pila de barajas y todas las barajas tú las tienes que ir viendo secuencialmente. La que está arriba es la única que tú puedes ver. Si tú la sacas, tú estás haciendo un pop de la lista. Entonces el elemento, la baraja, digamos que tú tienes el as de corazones, la J de corazones. La J de corazones es la primera carta que tú ves. Si tú la quieres sacar, tú haces un pop. Entonces, lo que está haciendo el método pop es de la pila de elementos contenidos, él está sacando y removiendo. O sea, el pop es literalmente extraer el elemento y sacarlo de la lista. Ok, entonces es importante que vean que tú puedes usar una lista también como una pila, que es un concepto de programación. La pila, el heap, ¿verdad? Obviamente tú tienes acá las operaciones lambda. Eh, esa manera que tenemos aquí la vamos a explicar más adelante, pero es una forma corta de decirle a Python
que haga esa operación, multiplicar x por 2 por cada x encontrado en el rango de 0 a 5. Entonces él va a iterar, va a empezar con 0, 0 por 2, 0, luego 1, 1 por 2, 2, luego 3, 3, luego 2, 2 por 2, 4, luego 3, 3 por 2, 6, luego 4, 4 por 2, 8. Y como él separa en el último elemento, él no lo incluye. O sea, de 0 a 5, él incluye el 0, pero no incluye el 5. Entonces, el valor X va a cambiar entre 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando él llegue a 4, él va a terminar la iteración. Y entonces esa lista se está llenando. Es una forma corta de hacerlo que solamente Python lo soporta. Python es un lenguaje extremadamente muy express, es muy reducida la sentencia de Python. Eso ya te está iterando una lista y te está multiplicando el elemento que encuentre en la lista por 2 en una sola oración, que normalmente eso obviamente lleva más de una línea, que por ahora ustedes enfóquense en la forma tradicional del for, pero también tú lo puedes hacer así como Python lo soporta. Entonces las listas son mutables, es posible cambiar el contenido de la lista y hacer las operaciones de agregar, eliminar, etcétera, etcétera. La lista también pueden ser nestable o anidadas, fue lo que pasó en esta línea, que yo pude agregar dentro de una lista otra lista. Y bueno, yo puedo tener dentro de una lista, yo puedo tener una lista dentro de otra lista que está dentro de otra lista. O sea, esa anidación es infinita. Yo puedo tener lista dentro de lista, dentro de lista, dentro de lista, dentro de lista, dentro de lista. Obviamente, la forma en la cual voy a navegar sobre esos elementos tiene que considerar que si encuentro una lista, tiene que iterar sobre ella para poder extraer los valores. Profesor, para usar el sort hay que agregar alguna librería. No, eso es automáticamente tú usas la lista, tú tienes acceso a todas las funciones de la lista. Y eso Ok, incluye el sort. a ver. Y ahora buena pregunta la que hace Héctor, porque realmente en otros lenguajes de programación tú tienes que importar librerías para poder hacer ciertas operaciones, como por ejemplo el sort. En otro lenguaje tú tienes que importar, tú tienes el arreglo, pero para tú organizar el arreglo, como el sort no es parte del arreglo, tú tienes que importar una lógica externa al arreglo que reciba un arreglo y lo devuelva organizado. Ya Python incluye eso nativo. O sea, la lista ya tiene ese método. Entonces, los tipos de datos también de secuencia, como le decía, tú tienes el string, que representa 8 bits de caracteres en la versión de Python 2 y 3, el Unicode, las listas, las tuplas y algunas otras. La diferencia entre una tupla y una lista es que la tupla es una lista, la tupla es la tupla. Dame un segundito que se me puso algo aquí. Ok, entonces les comentaba
que las tuplas eh, son tipos de datos, son tipos de datos también compuestos, pero la diferencia es que son inmutables, o sea, tú no puedes cambiar el valor. Puedes almacenar diferentes tipos de datos, igual que en la lista, son también separados por comas, pero la diferencia con la lista, con las tuplas, es que las tuplas tú la identificas porque la estructura se devuelve entre paréntesis, o sea, el contenido de la tupla es inmutable. Cuando cuando la retornas, tú ves los elementos dentro de paréntesis, a diferencia de la lista que es mutable, o sea, la puedo modificar y puedo agregarle y quitarle elementos de manera elástica y la puedo ver visualmente como elementos separados por coma, pero entre corchetes. Entonces, con las listas hay muchísimas funciones que se pueden hacer. Miren, por ejemplo, yo tengo esta lista aquí, spam x toast, y yo puedo preguntar si el string x está en mi lista y si ese elemento está contenido dentro de la lista, el resultado es un booleano diciendo que sí. Si no está dentro de la lista, te devuelve false, falso. Yo puedo saber cuántos elementos tiene la lista utilizando una función nativa, no hay que agregar nada, que se llama len, que devuelve el tamaño de la lista. Len mylist devuelve 3 porque significa que hay 3 elementos encontrados en la lista. Y bueno, tú puedes crear listas nuevas y luego anidar y sumar listas. Mira que la operación de suma de dos listas es la concatenación de las listas, lo que quiere decir que tú puedes eh, el resultado de la suma de dos listas son todos los elementos que contienen, o sea, una conjunción. Y las tuplas se pueden crear o poniendo entre paréntesis los elementos o usando el constructor que se llama tuple. Y tú puedes, entonces en este caso, la lista nueva que se creó con café y té, tú la puedes convertir en una tupla pasando los elementos de la lista a la tupla, simplemente pasándole como parámetro de entrada al constructor de la tupla y al final cuando tú imprimes la tupla, fíjate que el resultado son los elementos coffee and tea, pero coffee and tea están expresados en paréntesis. Entonces, cuando tú ves en Python paréntesis y elementos separados por coma, ya tú sabes inmediatamente que es una tupla. Si fueran elementos separados por corchete, tú sabes que es una lista. Y las listas son mutables. O sea, yo no, a una tupla yo no le puedo agregar elementos a una lista así. Entonces, sí puedo hacer operaciones con las tuplas, como por ejemplo verificar en qué índice aparece el valor específico con la palabra T, aparece en la posición 1, ¿verdad? Yo puedo hacer con las listas, puedo hacer lo que se llama slice. Un slice es que yo puedo extraer de la lista un subconjunto de la lista o una sublista. Entonces yo puedo especificar, yo quiero los elementos que inician en la posición 2 hasta la posición 4 de la lista. Entonces tú te devuelve una lista nueva con los valores especificados en el rango que tú especificas con los índices. Entonces, hay muchísimas operaciones que se pueden hacer con las listas. Aquí vamos a mencionar las operaciones que tú puedes hacer. Por ejemplo, la operación X in S. X in S es que de hecho ya la usamos aquí en el ejemplo. X es un valor y la lista se llama S. Entonces yo estoy preguntando si el elemento X está dentro de la lista. Y eso me va a devolver true o false dependiendo si está contenido en la lista. Igualmente, así como puedo preguntar si hay un elemento en la lista, también puedo preguntar si no hay un elemento en la lista, negando la pregunta. ¿X no está en la lista? ¿Sí o no? Puedo concatenar listas, puedo hacer copias de la lista usando el operador de multiplicación, puedo obtener el elemento específico de la lista especificando o un índice o un rango, como vemos en los diferentes ejemplos.
Puedo preguntar por el tamaño de la lista, por el mínimo, por el máximo, por el índice de un valor, por la cantidad de veces que está, que es el total de número de ocurrencias de un elemento X en la lista, usando el count. ¿Cuántas veces aparece X en la lista? ¿Cuántas veces aparece el nombre de Pedro en la lista? ¿Cuántas veces aparece Manuel en la lista? Entonces, eso obviamente usando el count. Igualmente podemos hacer mutaciones en las listas utilizando la operación de asignación en un índice, en un rango específico del índice, desde la posición I a la J, que ya vimos con el slice. Podemos eliminar un elemento específico o reasignar o reemplazar un elemento de una posición específica de la lista. Podemos append, el append es para agregar al final de la lista un elemento. Eso es lo que hace que va a la última posición y agrega un nuevo elemento. Podemos utilizar el extend. Extend es para agregar el contenido, un contenido X en una lista. El count es para contabilizar. El insert, que no habíamos visto, es para poner el valor X en una posición Y. Yo quiero que en la posición 3 tú agregues a fulano. O yo quiero que en la posición 1 tú agregues a tal elemento. El pop retorna el elemento. El remove lo elimina. Y el reverse revierte el contenido. Eso sería el equivalente a recorrer la lista desde el último elemento al primero. Y el sort lo organiza. Y lo puede organizar en base a criterios definidos. Tú puedes utilizar el sort especificando si tú quieres que lo organice descendente o ascendentemente. Y es simplemente es básicamente un parámetro que lleva el sort para que tú entiendas, por ejemplo, si tú quieres que lo organice descendentemente, tú le pasas -1 y él lo organiza descendentemente. Entonces luego están los tipos de datos, tipos de datos más complejos que están dentro de Python, como por ejemplo el set. El set es básicamente una colección no organizada de elementos únicos. Significa que si hay repetición o duplicado de elementos, él lo omite. Él te devuelve una versión de elementos no organizados única. Si hay duplicados, simplemente lo remueve o no lo incluye. Y está la opción Frozen Set, que es la versión inmutable del set. Es como la tupla de la lista. O sea, la tupla es una lista, pero inmutable. El Frozen Set es un set, un conjunto, pero inmutable. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde tenemos una lista llamada basket, que tiene una canasta con manzana, naranja, pera, naranja. Entonces, tenemos 2 manzanas, tenemos 2 naranjas. Si yo convierto eso en una estructura de tipo set, la estructura de tipo set entonces va a tener un único valor por cada contenido duplicado. Entonces, el Apple solamente lo almacena una vez porque no permite duplicados. La pera va a tener una pera y la naranja va a tener una naranja. Entonces, si tú puedes hacer las operaciones que tú harías con una lista en un set. Tu pregunta, en el conjunto, en un set es un conjunto. En el conjunto existe el elemento tal, orange in set, in fruit, sí o no. Y obviamente, tú puedes buscarle el uso que tú entiendas. Ya tú sabes que si tu estructura de datos no debe permitir valores duplicados, pues tú automáticamente tú piensas en un conjunto. Ok, si las reglas de negocio te dicen, almacéname todos los elementos en una estructura, pero que no permitan duplicidad de elementos, un set. Automáticamente en tu cabeza vas a buscar un set. Están las estructuras de tipo mapping, ¿verdad? Como el diccionario. El diccionario es una estructura que tiene una composición key value, una llave y un valor. Esa estructura es cuando el índice, tú lo quieres controlar a través de una llave. Por ejemplo, en una lista, ¿cuál es el índice? El índice es un valor que va de 0 a n.
donde 0 es el primer elemento y n es el último elemento. Pero si tú quisieras ponerle, en vez de índices numéricos, si tú quisieras controlar a través de un key que tú mismo controles, como por ejemplo, yo quiero el elemento cuyo key sea Willy Polanco, entonces él te va a devolver el valor donde él encuentra un key, que es una llave, parecido a como tú haces en la base de datos, para poner un ejemplo. En una tabla de estudiantes, tú tienes una columna llamada matrícula, una columna llamada nombre, otra llamada apellido, otra llamada carrera, etcétera. Y si tú quisieras decirle a tu data que está contenida en esa tabla que tú quieres buscar el estudiante cuya matrícula sea 2020 100 1010, entonces tú le pasas como key, como llave, tú le pasas la matrícula con el número 2020 1010 y él te va a devolver el contenido de la fila del registro con todos los valores correspondientes a la única ocurrencia del estudiante que coincida con esa matrícula. Eso es lo que sucede con un dictionary. Con un dictionary se inicializa la estructura de tipo dictionary, se puede utilizar el constructor dict y bueno, a partir de ahí tú puedes especificar usando un key. Yo quiero, por ejemplo, mi estructura gradebook, yo quiero al key Susan Student, yo le quiero asignar 87.0. Entonces tú le estás asignando a un valor, tú estás asignando un valor específico a un objeto de contenido en la estructura referenciado a través de la llave. Si tú imprimes la estructura de tipo dictionary, te va a imprimir un key value. ¿Cuál es el key? Susan Student. ¿Cuál es el value? 87.0. Siempre tú vas a ver el key, 2 puntos y el value, porque el key se coloca primero y luego se colocan los 2 puntos para referenciar el valor asociado. Obviamente, la diferencia visual de reconocer un dictionary es primero que no se utilizaron brackets, sino que se utilizaron llaves. Fíjense que tiene una llave, el key y el value. Y bueno, luego yo puedo agregar n cantidad de key values, por ejemplo, Peter Popple y el 94.0. Entonces, si yo quiero retornar todas las llaves creadas en mi map, en mi dictionary, pues yo puedo utilizar la función keys, que me devuelve todas las llaves, y la función values, que me devuelve todos los valores. También puedo hacer búsquedas por un key específico, hasKey, un método, una función del dictionary que te permite especificar si existe esa llave internamente creada en el diccionario. Y bueno, si yo imprimo, me van a salir todos los registros separados por coma con su respectivo key value. Yo puedo asignarle más de un valor a un key, por ejemplo, el key Tina Tenderfoot. A ese student yo le estoy asignando dos valores, 99.9 y 95.9. Cuando tú imprimas tu dictionary, te va a imprimir entonces el key y el value va a ser una lista, ¿verdad? Porque lo que agregamos fue una lista, que es a la lista le asociamos, como el contenido es de la lista, se lo asociamos a un elemento del diccionario que tiene el key Tina Tenderfoot. Entonces, obviamente eso, ustedes pueden jugar con eso. Bien, entonces Python tiene muchos tipos de datos interesantes, como ya le hemos hablado. Básicamente, yo quiero no abrumar mucho con la clase de hoy y voy a tomar ya, seguimos en la presentación en la próxima clase.